reporte del sexto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a recuperar justamente algunas de las declaraciones que hizo el primer mandatario en estas más de 2 horas que estuvo en informe de rendición de cuentas hacia el pueblo de México. En este primer corte vamos a escuchar cómo el presidente López Obrador se refiere a este paquete de reformas constitucionales, pero a sus primeros intentos de transformar esa constitución y también a este logro que se califica ya como histórico de sacar de la pobreza a estos más de 9 millones de personas. El presidente López Obrador hace un comparativo con los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, donde en lugar de contribuir a que personas salieran de esta condición de pobreza y pobreza extrema, en realidad sumían cada mes a más personas, un cálculo de 100,000 nuevos pobres cada mes. Vamos a escuchar al primer mandatario sobre este primer. Hace casi 6 años, lo primero que hicimos fue reformar nuestra Constitución hasta donde se pudo y promover leyes para frenar la política antipopular, entreguista y corrupta que se había impuesto y legalizado por el predominio de un poder oligárquico con apariencia de democracia. Todavía el 5 de febrero de este año presentamos al Congreso 20 reformas constitucionales para restituirle a la Carta Magna el sentido revolucionario y popular que tuvo desde su redacción original en 1917. Estas iniciativas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante los 36 años del nefasto periodo neoliberal, cuando no se pensaba en beneficiar al pueblo, sino en ajustar el marco legal para facilitar el despojo y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría rapaz. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva, enaltecida, fraterna. Y aquí empiezo a puntualizar lo que hemos hecho entre todas y todos y desde abajo. Mientras en los sexenios de Calderón y Peña Nieto cada mes se empobrecían 100,000 personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanos. De 2018 a 2022, según el INEGI, salieron de la pobreza 5,100,000 personas, es decir, el 5.6%, algo que no sucedía en más de 30 años. Inclusive, hace unos meses el Banco Mundial dio a conocer que del 2018 al 2023 la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7, es decir, en 5 años 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. En tiempos de Calderón, según cifras oficiales, un rico ganaba en promedio 35 veces más que un pobre. Ahora la diferencia ha disminuido a 15 veces. El salario mínimo ha aumentado más del 100% en términos reales, como no había ocurrido en los últimos 40 años. Hemos restituido tierras y aguas a los pueblos originarios
como lo hicimos con los pueblos yaquis, a quienes les devolvimos 45,000 hectáreas y les construimos un acueducto y un distrito de riego. Todos los adultos mayores del país reciben una pensión de 6,000 pesos bimestrales. 482,000 personas con discapacidad son apoyadas con 3,100 pesos bimestrales. Se otorgaron 10,878,500 becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Y en este segundo corte que vamos a ver, el presidente López Obrador habla particularmente del caso de su propuesta de la reforma al Poder Judicial de la Federación, lo que significa pues la falta de justicia, la impunidad que se genera desde este poder de la Unión y pues como parte de este contacto con la gente, con los asistentes, que fueron miles de personas, se apostaron en la plancha del Zócalo para poder ver al primer mandatario ya uno de sus últimos actos de gobierno, porque ya está en esta pues carrera contra el tiempo, en esta cuenta regresiva. A partir de ayer, domingo 1 de septiembre, en realidad ya se cuenta el último mes de su mandato y bueno, el presidente López Obrador pide a los asistentes el día de ayer a que voten si quieren esta reforma judicial. Les pide alzar la mano y no ser como Massive Caller, porque no hay que autoengañarse, dice el primer mandatario, y le manda en este corte, y eso es muy importante que ponga mucha atención la audiencia, manda un mensaje muy claro a Estados Unidos de que esta reforma es un asunto de los mexicanos y que ojalá les quede ya bien claro con esta respuesta que le da el propio público. Vamos a ver cómo pasó este momento específico el día de ayer en este sexto informe de gobierno. Y aún siendo respetuosos de la autonomía de poderes hasta el extremo de respetuoso, porque no nos hubiese costado nada seguir con la tradición de siglos de que se sumaran como apéndice los otros dos poderes, porque durante mucho tiempo en la política autoritaria el poder de los poderes era el Ejecutivo, ¿o no era así? Bueno, hemos actuado de manera respetuosa, no hemos querido transar para que nos aprueben todo. Al contrario, hemos denunciado con hechos los actos de corrupción e influyentismo que predominan en el Poder Judicial. Debido a ello, es que enviamos al Congreso una iniciativa para que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros, con el propósito de que impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, que estén al servicio del pueblo. A ver, aquí vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto, y no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ustedes
¿qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta esas que hacía Massey Coller para autoengañarse. ¿Se acuerdan? Las encuestas de Massey Coller. Entonces, para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados. Bájenla. Abstenciones. Que levanten la mano. No hay abstención. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto, y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces. Y si quieren bibliografía, que busquen La democracia en América de Tocqueville. Ahí está cómo se fundó esa gran nación, a partir de la democracia. Y ahora vamos a recuperar otro momento de esta, digamos, este diálogo, este discurso que emitió el día de ayer el presidente López Obrador en la plancha del Zócalo, una plancha abarrotada, porque se estaba refiriendo el primer mandatario a los proyectos ferroviarios. En uno de los casos le dice a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, pues que ella le tendrá que dar continuidad a algunos proyectos que quedan pendientes, y al mismo tiempo aprovecha para vitorear el primer mandatario a la doctora Sheinbaum como la próxima presidenta. Vamos a ver cómo se vivió también este momento, que no fue el único. En otros dos momentos también pues echó porras a la futura primera mandataria de nuestro país. Vamos a verlo. Inauguramos la segunda etapa ayer, el tren insurgente de Toluca a Santa Fe, y a finales de año se llegará hasta la estación Observatorio. ¿Verdad, Claudia? Estamos construyendo un importante libramiento ferroviario en Nogales, Sonora. En total van a quedar construidas 2.300 kilómetros de líneas férreas, 2.300 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros, lo cual significa el reinicio de una etapa nueva, luego de que en el periodo neoliberal se privatizaron los ferrocarriles nacionales y desaparecieron los trenes de pasajeros. Es una etapa nueva. Aquí aprovecho para felicitar a nuestra presidenta electa, próxima presidenta
constitucionales. Presidenta, 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 presidenta. Y como parte también de estas reflexiones que estuvo haciendo el presidente, no todo fue leído, hubo partes improvisadas dentro de este pues informe, el último de su mandato, y habló, por ejemplo, el presidente López Obrador del escenario que hubiera acontecido en nuestro país si la derecha hubiera ganado las elecciones. Se dijo pues muy satisfecho de que no sea así. Y recordó, pues en el caso de la propia candidata de la derecha del PRIAN, ya ni decimos del PRIAN-RD porque ya el PRD desapareció, pero bueno, del PRIAN, esta candidata Xóchitl Gálvez Ruiz, incluso firmó con sangre que no desaparecerían los programas sociales, pero dice el presidente, el pueblo es mucha pieza, el pueblo se dio cuenta que esto era en realidad un timo de parte de la derecha, de parte de su propia hipocresía, una especie de pues estrategia para mentir, pero dice el presidente que si no quieren al pueblo, por lo menos desde ahora van a tener que aprender a respetarlo. Vamos a escuchar las palabras emotivas del primer mandatario y regresamos. Es que me río porque fíjense qué felicidad. Toco madera, pero imagínense que no hubiese decidido el pueblo de México por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta. Vamos a poner un ejemplo. Se me viene ahora a la cabeza. Construimos nuestra casa, ¿no?, con mucho esfuerzo, como lo han hecho muchas familias pobres, con autoconstrucción poco a poco, ¿no? Ya tienen 2 cuartos, tienen un baño, pero tienen su solar, les queda su terreno y se casan, ¿no? Primer hijo, porque nosotros tenemos esa buena costumbre, ¿no?, de que los hijos siguen viviendo con nosotros y ojalá y siga así, que no es de que ya son adolescentes y ahuequen el ala, no, eso no ayuda. Nosotros tenemos una institución, la principal institución de seguridad social en la familia, que es muy solidaria y es muy fraterna, pero nos falta, empezamos a construir también el anexo, la ampliación de la casa para un hijo que se casa, una hija que se casa, y se construye, pues lleva un cuarto y ya se tiene el material ahí, sobre todo el que no se endura, no el cemento, sino se tiene el bloc, se tiene la varilla, pero ya se tiene uno que ir, o se va uno, porque así lo decidió el creador, ¿sí?, o la ciencia o la naturaleza. Pero qué felicidad que quien va a quedar, ¿sí?, en sustitución de uno es una mujer excepcional que le va a dar continuidad a la transformación. Por eso me río, porque las cosas que van a quedar pendientes, pues estoy absolutamente seguro que se van a concluir por lo extraordinario que es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Imagínense lo que hubiese pasado. No de manera hipócrita, como son, porque esa es la doctrina del conservadurismo, la hipocresía. ¿Me puedo extender un poquito? Bueno, ya tengo permiso. De manera hipócrita, cuando la campaña decían que no iban a quitarse los programas de bienestar. ¿Sí se acuerdan, verdad? Hasta firmaron con sangre y todo. Pasa la elección y dice que uno de los errores que cometieron es que desde el principio no puntualizaron, no definieron que ellos no estaban de acuerdo con los programas de bienestar, porque ellos, según su filosofía, una retacería de sofismas, de mentiras, era mejor enseñar a pescar que entregar pescado. Eso lo dicen después. Entonces, ¿qué iba a pasar? Pues que sí, iban a cambiar los programas de bienestar, iban a quitar los derechos del pueblo a la justicia social. Pero el pueblo es mucha pieza. El pueblo no es tonto. Pensaron que iban a engañar, que iban a manipular, y fue un tengan para que aprendan. Para que aprendan a respetar al pueblo. Si no quieren al pueblo, van a tener que aprender a respetarlo, cuando menos. Y ahora en este otro corte vamos a escuchar cómo el titular del Ejecutivo Federal señala que su gobierno no desaparece ni tampoco reprime a las personas como sí lo hacían los gobiernos autoritarios del pasado. Y también, pues al final de esta intervención, acaba pues con un agradecimiento a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, el general Luis Crescencio Sandoval y el almirante eh, Ojeda Durán. Y esto pues pudiera ser uno de los momentos más polémicos de su discurso del día de ayer, de este pues largo discurso que emitió a raíz de este sexto informe que ya presenta formalmente a los diputados, a los legisladores y el presidente López Obrador. Pues, ¿por qué decimos que este momento puede ser muy polémico? Pues porque justo ha habido toda una campaña donde se acusa militarización. No es que se dé por válida esa narrativa que viene desde la derecha que sí realmente militarizó al país, que sí utilizó al ejército para golpear al pueblo, para masacrarlo, para reprimirlo, sino más bien porque sí existe, y eso también hay que reconocerlo, pues una duda legítima de parte de un sector social que no es la derecha y que no tiene estos intereses aviesos, donde se percibe que hay pues un vínculo muy estrecho o una fortaleza muy importante hacia estas instituciones castrenses, y que esto pues en algún momento nos recuerda lo que pasó en el 68, en el 71, en todo ese periodo de la Guerra Sucia, y luego en el periodo de la guerra de Felipe Calderón contra el pueblo de México, que en aquel momento decían era una guerra contra el narco, pero pues ahora ya se sabe que estaban aliados con el cártel de Sinaloa a través de Genaro García Luna. Entonces vamos a ver ese momento que se vivió el día de ayer, pues justamente cuando el presidente habla de que su administración no reprime, no desaparece a nadie, pero también acaba en este mismo corte agradeciendo a los secretarios de Defensa y Marina. Vamos a verle, regresamos. A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo,
no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado como el que se configuró en el sexenio antepasado. Se creó la Guardia Nacional, que cuenta con 135.471 elementos bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública. La Guardia Nacional opera en todo el territorio en 594 instalaciones y la mayoría de los cuarteles y unidades habitacionales fueron construidos por los ingenieros militares. Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente. Y vamos a seguirlo buscando a los jóvenes. El Gabinete de Seguridad sanciona de lunes a viernes todos los días de 6 a 7 de la mañana, con la participación de las secretarias y secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Consejería Jurídica, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Inteligencia, con el propósito de atender de manera conjunta todos los días, con perseverancia, con urgencia, todos los asuntos orientados a conseguir la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad en el país. En el combate a la delincuencia organizada se usa más la inteligencia que la fuerza y se redujo el índice de letalidad. ¿Qué es eso del índice de letalidad? Para ilustrar este importante dato, cabe citar que en 2011, en el periodo de Felipe Calderón, hubo 1.076 enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos delictivos. En ellos perdieron la vida 1.412 personas. Fueron heridos y detenidos 1.027. Es decir, hubo 285 más muertos que heridos y detenidos. En contraste, el año pasado los enfrentamientos se redujeron a 486, con un total de 271 muertos y de 442 heridos y detenidos. Es decir, hubo menos uso de la fuerza y más respeto a la vida. En mayo de 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina asumieron el control de 50 aduanas del país. Esto ha significado mayor eficacia en operaciones de combate al contrabando, al narcotráfico, y se ha registrado un incremento en la recaudación del 4% en términos reales. Tanto las aduanas fronterizas como las marinas se están modernizando, ya cuentan con mejores instalaciones, nuevos puentes, equipos y cámaras de control y vigilancia. A finales de este año se inaugurará la Agencia Nacional de Aduanas, un complejo administrativo y militar ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Con dragas construidas en los astilleros de Marina y otras adquiridas y rentadas, se llevó a cabo un amplio programa de desasolve de ríos, arroyos y puertos para mejorar el transporte marítimo y evitar inundaciones. Con el apoyo de gobiernos municipales y del gobierno estatal, la Secretaría de Marina se ha hecho cargo de mantener limpias las bellas playas del Mar Caribe, limpias de sargazo en todo Quintana Roo. Agradezco a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por su apoyo y respaldo para garantizar la paz, la tranquilidad y el progreso del país. Estoy
que satisfecho por el desempeño leal, responsable y honesto de los secretarios de la Defensa y de Marina, el general Luis Crescencio Sandoval González y el almirante José Rafael Ojeda Durán. Y como parte de los temas más fundamentales también que se trataron el día de ayer en el Zócalo, pues está esta declaratoria del presidente López Obrador de que su gobierno pues frenó la entrega de concesiones mineras a cielo abierto y en general de concesiones mineras y también que no se permiten los transgénicos en nuestro país. Vamos a escucharlo. Se frenó la fiebre de entrega de concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras. No se otorgó ningún permiso para explotar minerales a cielo abierto. Tampoco se ha autorizado la siembra o la importación de maíz transgénico para consumo humano. Se prohibió la perforación de pozos de gas y petróleo crudo mediante fracking. Se emprendió una campaña para recuperar piezas arqueológicas y documentos históricos del país que fueron sustraídos ilegalmente y permanecían en el extranjero. En total, hemos recuperado 14.047 bienes arqueológicos, históricos, etnográficos y documentales. Agradezco por ello a mi esposa Beatriz Gutiérrez por ayudarnos y también por participar en un grupo de escritores, escritoras, promotores culturales que llevaron a cabo por todo el país la Estrategia Nacional de Lectura y la rehabilitación de archivos históricos, incluida la modernización del Archivo General de la Nación. Nos llena de orgullo el haber encontrado y trasladado a nuestro país, luego de 129 años, los restos del revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez, desde Bocas del Toro, Panamá, hasta su natal Matamoros, donde vamos a ir a entregar esos restos y vamos a poner un monumento, una escultura. Además, el presidente en otro momento se refirió a que ya quedaron sentadas las bases de la Cuarta Transformación y también que en su mandato no se reprime a nadie. Así es como lo informó el día de ayer el primer mandatario. Vamos a verlo. Sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país. Ha quedado de manifiesto, entre otras cosas, la imperiosa necesidad de separar el poder económico del poder político y de que el gobierno represente a todas y a todos, a ricos y a pobres, a la gente del campo y de la ciudad, a creyentes y no creyentes. Necesitamos, eso no hay que olvidarlo, necesitamos continuar con esa política, una auténtica democracia, no una simulación, no una oligarquía con fachada de democracia, democracia verdadera, poder del pueblo. Queremos kratos con demos. Democracia, lo hemos dicho varias veces, se compone de dos partes. Demos es pueblo, kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo. Lo que quieren los oligarcas es kratos sin demos. Quieren poder sin pueblo.
Al carajo con eso. Hemos sostenido y comprobado que funciona el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. A 30 millones de hogares, de 35 millones que existen en nuestro país, les llega cuando menos un programa de bienestar o reciben una pequeña porción del presupuesto público. Y al resto, a los que no obtienen un apoyo de manera directa, al final de cuentas, también resultan beneficiados, porque en el país hay crecimiento económico, capacidad de consumo, empleos, mejores salarios, y esto llega a las clases medias y hasta arriba de la pirámide social. Aquí repito la frase choco-jarocha, campesina, que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Ha quedado demostrado que se puede gobernar en beneficio de todos los mexicanos sin aceptar recetas, modelos o agendas impuestas por organismos financieros internacionales o por poderes hegemónicos de cualquier signo político o ideológico. En todo el sexenio, aunque fuimos atacados y calumniados por nuestros adversarios, como pocas veces se ha visto en nuestra historia, jamás perseguimos, censuramos o reprimimos a nadie. Es un timbre de orgullo el haber podido demostrar que se puede transformar con el apoyo del pueblo, aunque se tenga en contra a poderes oligárquicos y medios de información o manipulación que en otros tiempos imponían modos de pensar y actuar en beneficio de sus intereses. Y vamos a recuperar, porque nos parece un momento muy emotivo, este cierre de todo el discurso, de toda su exposición que hizo ayer en el Zócalo. Prácticamente es un cierre de despedida donde reitera ese gracias que se transformó en un libro y que pues con esto también ya el primer mandatario empieza a despedirse ahora sí de verdad del pueblo de México. Ya lo venía anunciando con antelación, pero pues ya cada vez más cerca. Cada día que se recorra de este mes de septiembre, pues será ya parte del cierre total de este mandato. Vamos a recuperar esas palabras del presidente López Obrador. Intereses. Ahora sí ya termino, amigas y amigos. Como he sabido, estoy por terminar mi mandato y quiero confesar aquí en la plaza principal del país, en la principal plaza pública de México, en este Zócalo donde tantas veces nos concentramos durante nuestra lucha por la justicia y la democracia. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. En primer término, nada me hace más feliz que haber logrado, con el apoyo de muchos de ustedes, de millones de mexicanos, reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo es una mujer excepcional, experimentada, honesta y sobre todo de buenos sentimientos, de buen corazón, afín a los principios fundacionales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la soberanía.
Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta, 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 presidenta. Además, me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos, heredero de la dignidad, del patriotismo de nuestros abnegados héroes y heroínas, tanto conocidos como héroes, heroínas anónimas. Se hizo mucho entre todos y desde abajo. Es indudable que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano, que en esencia es reconocer y atender a los de abajo, quienes permanecían olvidados y humillados. Dejamos de manifiesto que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero aún con lo mucho que se ha logrado, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y solo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Por lo mismo, es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Y no olvidemos nunca, jamás, que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Por último, gracias, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y ya estamos con nuestro compañero reportero Carlos López, quien estuvo justamente esta mañana, desde muy temprana hora, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, pues a la espera primero de este sexto y último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y después pues ya recogiendo algunas impresiones de personas que asistieron y por supuesto todos los detalles de cómo se vivió, cuál fue el ambiente a la hora de que ya el presidente López Obrador estuvo dando este discurso, un discurso largo, él lo había anunciado de esta forma. Carlos, muy buenos días, ¿cómo se vivió estos momentos allá en el Zócalo de la Ciudad de México? Hola Nancy, muy buenos días al auditorio. Pues realmente fue un evento que generó muchas impresiones, no solamente porque es el último informe del presidente, sino porque miles de mexicanos se dieron cita a la plancha del Zócalo capitalino tras el llamado que hizo el presidente de un informe, como bien señalas, largo, pero en el que iba a dar una rendición de cuentas de todos los proyectos y todas las políticas públicas que se implementaron durante su administración en estos ya casi 6 años, además de toda la emoción que hubo en torno a que había consignas al inicio, previo a la salida del presidente, de sí se pudo, de es un honor estar con Obrador, y las consignas también de con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Realmente se vivió un ambiente de mucha emoción. Hubo también una serie de consignas en contra de
ciertos comunicadores también del Poder Judicial. Se generó un ambiente de mucha emoción al finalizar. También llegaron bandas de otras entidades del país, residentes mexicanos en el extranjero que también se dieron cita y que mostraron sus impresiones y sobre todo este respaldo popular que se hace sentir en donde el presidente también señaló en este discurso que no iba a haber más etiquetas hacia los mexicanos, y empoderando también al propio pueblo, Nancy. Y justo, Carlos, cuando te refieres a esta emoción de las personas, ¿se vivía como una festividad o ya como un duelo del pueblo de México? Y te lo pregunto porque justamente en algunas personas, pues en realidad ya este es el momento de la despedida. Algunos de los asistentes hoy ya no van a tener oportunidad de pues asistir al próximo 15 de septiembre, que será el último grito del presidente de la República. Y en ese sentido, ¿cómo lo percibiste? ¿Había como sentimientos encontrados o todo era júbilo o todo era tristeza o cómo percibiste, pues sí, este ambiente que al final acaba pues transmitiendo emociones a todos y todas los asistentes? Me imagino incluso en algunos momentos se podría haber puesto la piel chinita, ¿no? Como por ejemplo cuando pide pues que se vote esta reforma al Poder Judicial, si querían, si no querían las abstinencias, y dice el presidente, bueno, aquí está la muestra de lo que en realidad opina el pueblo de México. ¿Cómo se vivieron esos momentos y cuál sería para ti como esos momentos climáticos en el propio discurso del presidente por la reacción de la gente? Pues como bien señalas y lo describes perfectamente, fueron sentimientos encontrados. Por un lado, también la gente mostraba mucha felicidad. Realmente parecía una fiesta lo que se vivía en la plancha del Zócalo. No parecía, era una fiesta lo que se vivía en la plancha del Zócalo. Por otro lado, también había mucha tristeza porque el presidente ya se va. Es importante recordar que el presidente en este discurso no solamente empodera al pueblo, sino también da ciertos señalamientos a lo largo de la historia. Mencionan este discurso en su introducción a los hermanos Flores Magón y la importancia de tener una prensa independiente. También señala el movimiento de la revolución encabezado por los dos caudillos más importantes, ¿no? La división del norte con Pancho Villa y Emiliano Zapata en el sur, el maderismo y esta parte histórica que el presidente siempre nos recuerda del juarismo, que justo son estas tres transformaciones de las que él menciona previo a la cuarta transformación y que justo también le da continuidad en el discurso al decir nosotros logramos una transformación en la vida pública de México sin un movimiento armado, las 20 reformas ya están en el aparato legislativo, ustedes decidieron y nosotros tenemos la responsabilidad de encomendarnos al mandato del pueblo. Entonces, fueron momentos muy importantes. También me gustaría destacar el momento en donde el presidente señala que en Estados Unidos los jueces fueron elegidos mediante votación al inicio de la construcción de esta nación, nuevamente dando acontecimientos históricos y referencias bibliográficas como a Tocqueville en el discurso, y justo esta parte que señalas en donde hace un plebiscito mostrando esto, de quién está a favor de votar por los jueces y magistrados en esta nueva reforma en materia constitucional, Nancy. Y de estos sentimientos encontrados que te tocó ver en algunos de los asistentes, ¿tuviste oportunidad tú de conversar directamente con algunos de ellos, con algunas de ellas, la mayoría, me imagino, nuevamente adultos mayores que estuvieron presentes, pero también vimos niños, vimos adolescentes, y a mí me parece que sí se notaba, Carlos, no sé tú cómo lo percibiste, pero las personas que van por voluntad propia, que no es un acarreo, que no están esperando a que al final les den la torta o les pasen lista, el Boeing, ya sabes, ¿no? Todo lo que se vivía con otros presidentes, sino más bien que es un movimiento genuino de conciencia
y de este agradecimiento. El presidente también al final cierra su discurso dando nuevamente gracias desde el corazón, pero me parece a mí también ese gracias venía desde el propio público, desde los propios asistentes. ¿O cómo lo percibiste en ese sentido, Carlos? Pues no solamente había adultos mayores, créeme que había personas de todas las edades, como bien señalas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas, adultos mayores, y justo en estos testimonios que recabamos, muchos son señales de agradecimiento, ¿no? Particularmente los adultos mayores que dicen, nosotros estamos aquí desde el desafuero, nosotros estamos aquí desde el éxodo que hizo desde el sur el presidente a la Ciudad de México. Nosotros estamos aquí desde el fraude electoral y los jóvenes, ¿no? Me tocó el caso particular de una chica que nos dio su testimonio y decía, yo vengo de Aguascalientes solamente a ver al presidente y yo me retiro esta noche. Entonces, existe esta voluntad de recibir este último informe del presidente que mediáticamente es la rendición de cuentas, políticamente es la rendición de cuentas de todo lo que hizo la administración, pero yo lo sentí más como una carta de despedida del presidente hacia el pueblo de México y una serie de afectos del propio pueblo hacia el presidente también, reconociendo esta valentía de todos los ataques sistemáticos que vivió por parte de grupos corporativos, de la comunicación, por grupos empresariales, que la propia gente que entrevistamos nos recuerda, ¿no? Y como te digo, los adultos mayores son los principales agradecidos de decir, nosotros lo queremos porque lo acompañamos desde el inicio de su vida pública y porque desde el inicio de su vida pública nos ayudó, nos dio pensiones, nos dio estímulos y seguimos con él. Entonces, se vio una reciprocidad en el día de hoy. Y siempre que se hacen este tipo de pues encuentros entre el pueblo y el propio presidente, hay algunas estampas de color, creo yo, ¿no? Hay personajes que se visten incluso con la máscara del presidente, ¿no? Con su rostro, pero además hay otros que llevan un ganso, ¿no? En señal de me canso ganso. Y así, o sea, vemos ese tipo de estampas. ¿Qué te llamó la atención en ese sentido? ¿Cuál fue la situación o el personaje más excéntrico que te tocó ver? Y también, o sea, ¿qué te llamó más la atención en toda esta variedad de colores? También veíamos pues, no sé si uno o varios, pero a mí me tocó ver un retrato del presidente López Obrador en tamaño real donde la gente se tomaba fotos y este retrato pues ha estado en varias plazas, ¿no? Ya como despedida de las personas que no tienen oportunidad de encontrar en alguna gira al presidente y tomarse una foto con él digamos, de cuerpo entero, pero sí con su foto. ¿Qué te tocó ver en ese sentido, Carlos? Pues realmente me gustaría partir de que el presidente durante toda su administración fue cercano al pueblo y el pueblo se identificó con él. Y en ese sentido hubo muchas cosas que me llamaron la atención. Justo gente con máscaras del presidente López Obrador. Vino una banda de Oaxaca en donde estuvo haciendo sonido folclórico en la plancha del Zócalo después de que el presidente terminó de dar el informe. Había una marmota gigante, a fiel estilo de las festividades del sur entre Guerrero y Oaxaca con la imagen de López Obrador. Me tocó ver también un gallo que le querían regalar al presidente y que por el protocolo no se pudo hacer. Y también muchas pancartas, muchas señales de agradecimiento. Me tocó ver un señor que con un hule puso la silueta de México y le puso gracias AMLO y se veía muy simbólico esto, ¿no? De que el presidente dijo, nosotros somos los representantes del pueblo. Y yo creo que terminó también esta parte de hablar con tecnicismos y con sonidos muy rimbombantes, ¿no? El presidente siempre fue popular, siempre fue un presidente que él mismo lo dijo, ¿no? Yo soy naco, yo soy chairo, y también dando esta connotación de que las palabras tienen un origen, ¿no? Y acercándose. Esto lo quiero rescatar porque justo una de las cosas que dijo es, el humanismo mexicano se encargó de crear una campaña en contra del clasismo, del racismo y la discriminación, y creo que los mexicanos de a pie agradecen eso.
Claro, Carlos. ¿Y con qué cierras esta participación, Carlos? ¿Qué nos vas a presentar también en los videos que vamos a ver a continuación? Pues justo realmente son los testimonios de las personas después del informe que nos compartieron su sentir hacia el presidente López Obrador. También me gustaría añadir que finalizando el evento nos encontramos a la a futura secretaria de la Secretaría de las Mujeres, Itlali Hernández, en la que nada más nos dio un pequeño adelanto de lo que va a ser la secretaría y nos dijo cuáles iban a ser los objetivos. Así que vamos al siguiente video. Vamos a verlo. Bueno, mi nombre es Lupita Hernández, vengo de Ciudad del Carmen, Campeche, y la verdad estoy muy triste porque ya se nos va, pero ánimo, como él lo ha dicho cada mañana, tenemos mucho pueblo y tenemos un buen cuadro que nos deja, que es la doctora Claudia Sheinbaum, y sobre todo es un honor estar con Obrador. Pues primero le agradecemos porque ha sido uno de los únicos presidentes que se ha preocupado realmente no solo por el crecimiento, sino por el desarrollo de todo un país. En los 32 estados hizo un gran trabajo y sobre todo, o sea, le apostó mucho a infraestructura, un aeropuerto, un tren Maya, carreteras, segundos pisos de la Ciudad de México, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, los nuevos retos ahora es la continuidad. Realmente creo que la voluntad política es un elemento muy importante para continuar con, pues, no solo el crecimiento, sino el desarrollo del país. Creo que México tiene el potencial para ser potencia. Y, o sea, yo tengo esperanza, AMLO me devolvió esa esperanza de que podemos llegar a ser una potencia. Siento que López Obrador sin duda despertó a toda una nación entera, ¿no? A jóvenes, a ancianos, a adultos, ¿no? Siento que no somos los mismos, es un país más politizado, que se preocupa más por a quién elegir, y pues me quedo con todo eso, con que siempre fue un gobierno cercano al pueblo, lo escuchó, y pues vaya, no por algo es el presidente que ahorita ha tenido una aprobación muy grande ya en su último año de mandato, ¿no? Siento que hizo cosas muy buenas que van a dar resultados, quizá no ahorita, sino en el largo plazo para nuestro país. Eso es todo. ¿Qué significa que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente de todos los tiempos de la República Mexicana, no nada más de ahorita, de todos los tiempos? Ni Juárez fue lo que hizo nuestro presidente. Nos dio a todos. Yo viví 60 años, 70 años, no, como 66 años en la pobreza, y ahora tengo para comer, y hasta puse un negocito de lo que me da Obrador, nada más de lo que me da. Digo, no podemos pedirle más a la vida, digo, nos dio felicidad, nos dio ternura, nos dio cariño, nos dio amor, nos dio todo el Señor, y debemos estar agradecidos con Él. Digo, yo le agradezco en el corazón que Él me haya dado toda la oportunidad para ser gente y vivir como gente, no como nos tenían, que vivíamos todos como mendigos y nos trataban como animales, que éramos unos ignorantes, y siempre nos trataban como personas que no hacíamos nada, que éramos unos huevones. Así nos decían, que éramos unos huevones y que nunca hicimos nada por nosotros. Mentira, todo es mentira. Nosotros hicimos todo lo posible por darle de comer a nuestros hijos, a tener una vida más o menos estable, a pesar de todos los problemas. Creo que lo logramos, y nos dio todo lo que quisimos. Gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Le agradecemos su manera de ser, su forma de pensar, su honestidad, su grandeza como gente, como persona. Nosotros somos unos humildes adoradores de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, señor presidente, Dios me lo tenga en un lugar muy hermoso, no que se vaya,
sino donde esté y que descanse. Y gracias por todo lo que hizo, por mi patria querida, por mi México querido. Gracias, señor presidente. Dios me lo bendiga a usted y a su familia. Y siga adelante, que los mexicanos lo llevaremos aquí en el corazón. Gracias. A iniciar primero creando la Secretaría y ejecutando lo que la doctora ha planteado, es tiempo de mujeres, estamos convivir entre hombres y mujeres por igual, vamos a repartir en cada territorio, en cada casa de este país, una cartilla de mujeres, de los derechos de las mujeres, vamos a implementar varios programas sociales que la doctora está pensando para mujeres y vamos a estar constantemente dejándole claro y garantizando a las mujeres de este país que mientras una mujer se sienta sola, sin salida, ahí va a estar la doctora Claudia Sheinbaum, ahí va a estar la Secretaría de Mujeres. Y bueno, ya pronto presentaremos todo lo que haremos. Gracias. Pues ahí lo que veíamos en estos clips que nos envió nuestro compañero Carlos López, pues es esta emotividad que tenía la gente y por supuesto pues algunos ya no logran controlar estos sentimientos, se les derraman las lágrimas. Un poco lo que conversábamos justamente hace un momento con nuestro compañero reportero Carlos López en el sentido de que está justamente ese momento de despedida del presidente López Obrador y como parte también de esta revisión de lo que fue este sexto informe de gobierno, vamos a recuperar lo que dijo la abogada, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, también otro discurso muy emotivo el día de ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, cuando entrega este sexto informe. Vamos a recuperar solo un fragmento de su discurso y regresamos. Las bases de la cuarta transformación de la vida pública de México. En este documento que hoy entregamos está la esencia del humanismo mexicano, de la más justa distribución del ingreso y la riqueza, que se traduce en que, como lo dijo hoy el presidente en la plaza pública, los que antes no pagaban impuestos hoy paguen y que esos recursos se destinen a los que menos tienen, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los estudiantes de las escuelas públicas, a los jóvenes, a los campesinos. Y no son programas sociales, hoy son derechos sociales. Gracias a todas y todos ustedes. Y todo esto se ha logrado sin incrementar impuestos, sin endeudar al país, implementando una fórmula que parece sencilla, pero que nunca se había implementado, que es acabar con la corrupción y acabar con los privilegios. Con un ejercicio honrado del presupuesto en tan solo 6 años, se han logrado construir trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, distritos de riego, hospitales, plazas, universidades. Hemos recuperado las empresas públicas y también la rectoría en nuestros recursos naturales. Como nunca se ha incrementado el salario, al doble el salario mínimo, y lejos de distorsionar la economía, hoy tenemos máximos históricos en empleo formal, máximos históricos en salario promedio y máximos históricos en inversión extranjera. El peso pesa como una moneda en el mundo y les consta como nunca se ha defendido la soberanía. Y hoy a México se le respeta. Así que no es ninguna casualidad que apenas hace unos meses
más de 35 millones de mexicanas y mexicanos decidieran que continuara el segundo piso de la transformación. Tampoco es una casualidad que decidieran que fuera una mujer, la primera mujer presidenta de nuestra patria, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero quizá uno de los legados más importantes que nos habrá de dejar el presidente de México para el futuro es que si en algún momento más adelante regresan por sus privilegios los que se creían dueños de México, las nuevas generaciones tendrán la receta, tendrán el camino ya probado, que es que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. La ruta es la democracia. Compañeras y compañeros, les informo que el presidente ha decidido no hacer uso de su facultad para poder presentar una iniciativa preferente. Como ustedes saben, este recinto cuenta ya con las iniciativas de reforma constitucional que fueron presentadas por él el pasado 5 de febrero. Les toca a todas y todos ustedes, verdaderos defensores del pueblo, tomar la última palabra y decidir qué sucederá. Ustedes seguirán haciendo historia. Presidenta, ahora sí le hago entrega de este sexto y último informe de gobierno del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva México! ¡Que viva la dignidad! ¡Que viva la democracia! Muchísimas gracias.